Hay países cuyo nombre basta para creer que ya los conocemos. Pero también existen lugares que, cuanto más se exploran, más demuestran que todas las ideas preconcebidas eran demasiado simples. Colombia es precisamente uno de ellos. Situada entre dos océanos y bendecida con montañas cubiertas de nubes, selvas tropicales vírgenes, desiertos áridos, ciudades coloniales con siglos de historia y culturas indígenas que aún conservan sus tradiciones, Colombia reúne en un mismo territorio una combinación extraordinaria de naturaleza e historia. En este video recorreremos 15 de sus lugares más espectaculares, escenarios que revelan una Colombia auténtica, diversa y mucho más impresionante de lo que el mundo suele imaginar. Número 15. Desierto de Tatacoa. Un desierto dividido en dos mundos completamente diferentes, uno de intensos tonos rojizos y otro de colores gris plateado, separados únicamente por un pequeño río. El desierto de Tatacoa, ubicado en el departamento de Huila, en el centro de Colombia, es el segundo desierto más grande del país, con una superficie cercana a los 330 kilómetros cuadrados. Durante millones de años, el viento y las lluvias erosionaron capas de arcilla y sedimentos formados en el Mioceno, dando origen a un impresionante laberinto de cañones, barrancos y formaciones rocosas. Tatacoa se divide en dos sectores principales. La zona rojiza recibe el nombre de los Hoyos, mientras que la región gris es conocida como el Cusco. La diferencia en la composición mineral de ambos terrenos explica sus colores opuestos, creando paisajes que parecen pertenecer a dos planetas distintos a pesar de encontrarse separados por apenas unos kilómetros. Bajo la superficie seca del desierto, los paleontólogos han descubierto fósiles de mastodontes, toxodontes y numerosos reptiles prehistóricos con una antigüedad de entre 8 y 13 millones de años. Estos hallazgos han permitido reconstruir el clima que existía cerca del Ecuador durante el Mioceno, cuando toda esta región estaba cubierta por una exuberante selva tropical. Gracias a la casi total ausencia de contaminación lumínica, Tatacoa es considerado uno de los mejores lugares de Colombia para la observación astronómica. Su observatorio recibe con frecuencia tanto a astrónomos profesionales como aficionados que llegan para contemplar un cielo estrellado imposible de apreciar desde las ciudades cercanas. Durante la temporada de lluvias, el agua recorre temporalmente los cañones antes de evaporarse rápidamente bajo el intenso calor, transformando el color de la arcilla y creando tonalidades completamente diferentes a las que predominan durante la estación seca. Lo más sorprendente es que, a solo unos kilómetros de distancia, los fértiles arrozales del Valle del Magdalena prosperan siguiendo un ciclo completamente opuesto al del árido paisaje del desierto. Número 14. Mompox. Una ciudad colonial a orillas del río Magdalena que quedó olvidada por el tiempo cuando el río cambió su curso. Mompox, situada en el departamento de Bolívar, fue fundada en 1537. Durante casi 2 siglos fue el puerto fluvial más importante del interior del antiguo virreinato de la Nueva Granada. Todas las mercancías que salían de Cartagena hacia el interior del territorio debían detenerse aquí para ser redistribuidas. En el siglo XIX, el cauce principal del río Magdalena se desplazó hacia el este. Las rutas comerciales cambiaron junto con el río, dejando a Mompox aislada en un brazo secundario. La ciudad perdió poco a poco su importancia económica, pero precisamente ese aislamiento permitió conservar casi intacta su arquitectura colonial. En 1812, Simón Bolívar reunió tropas en esta ciudad para iniciar la campaña militar que más tarde lo convertiría en presidente de Venezuela. Allí pronunció una de sus frases más recordadas. Si Caracas me dio la vida, Mompox me dio la gloria. Las procesiones de Semana Santa fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Cada año, las imágenes religiosas recorren las antiguas calles empedradas sobre los mismos pasos de madera utilizados desde hace varios siglos. El acceso a Mompox sigue siendo limitado, ya sea por vía fluvial o mediante pequeñas carreteras, lo que ha evitado el turismo masivo y ha permitido que conserve el ambiente tranquilo que la caracteriza. Los orfebres locales continúan elaborando joyas de oro y plata mediante la tradicional técnica de la filigrana, transmitida de generación en generación.
Sus piezas son tan reconocidas que muchos joyeros colombianos pueden identificar su origen simplemente observando el estilo de fabricación. Número 13. Parque Nacional Natural Tayrona. El lugar donde la Sierra Nevada desciende directamente hasta el Mar Caribe, creando uno de los encuentros más extraordinarios entre la selva tropical y el océano. El Parque Nacional Natural Tayrona, situado en el departamento de Magdalena, protege cerca de 150 kilómetros cuadrados de una de las regiones con mayor biodiversidad de Sudamérica. Su principal singularidad es que reúne dos ecosistemas que rara vez coinciden en un mismo espacio. La Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altitud y, sin embargo, se encuentra a apenas 42 kilómetros del Mar Caribe. Es la montaña costera más alta del planeta, capaz de generar numerosos microclimas en muy poca distancia, desde bosques secos tropicales junto al mar hasta bosques nublados en las zonas más elevadas. Varias playas del parque presentan fuertes corrientes marinas que hacen extremadamente peligroso el baño. Cada año algunos visitantes ignoran las señales de advertencia y sufren accidentes. Mucho antes de la llegada de los españoles, el pueblo tayrona construyó asentamientos en las laderas de estas montañas. En la actualidad, los arqueólogos continúan descubriendo y excavando vestigios de aquella antigua civilización. Cada año, durante el mes de febrero, el parque permanece completamente cerrado para permitir la recuperación de sus ecosistemas y respetar el calendario ceremonial de las comunidades indígenas que aún habitan la Sierra Nevada. El pueblo Coji, que vive en las montañas sin electricidad ni carreteras por decisión propia, considera Tayrona como el corazón del mundo. Sus comunidades se han opuesto constantemente a los proyectos turísticos que puedan alterar los territorios sagrados bajo su protección, desempeñando un papel fundamental en la conservación del parque. Número 12. Guatapé. Las 69 islas del embalse de Guatapé fueron, en otro tiempo, las cimas de antiguas montañas antes de que el valle quedara inundado en 1972. El paisaje que hoy identifica a Guatapé nació gracias a la construcción del embalse desarrollada por empresas públicas de Medellín en 1972. Todo el valle del río Nare fue inundado para crear un enorme reservorio que actualmente produce cerca del 30% de la electricidad de Colombia. Miles de habitantes tuvieron que abandonar sus hogares. El antiguo pueblo desapareció bajo el agua y, durante varios años, únicamente sobresalía el campanario de la iglesia antes de ser finalmente demolido. Una de las características más llamativas de Guatapé son los coloridos zócalos en relieve que decoran la parte inferior de las fachadas. Originalmente servían para que los habitantes identificaran cada vivienda mientras navegaban por el embalse. Cada familia poseía un diseño único, como si fuera una dirección visible desde el agua. Dominando el paisaje se encuentra la Piedra del Peñol, un gigantesco monolito de granito de aproximadamente 200 metros de altura. Una escalera de 659 escalones, construida siguiendo una grieta natural de la roca, conduce hasta la cima, desde donde puede contemplarse el embalse y sus 69 islas formando un espectacular laberinto que parece diseñado por el ser humano. Una de esas islas fue el lugar elegido por Pablo Escobar para construir una de sus residencias privadas. Los habitantes de Guatapé hablan de ese episodio con la misma naturalidad con la que mencionan la producción eléctrica del embalse, ya que ambos acontecimientos pertenecen al mismo periodo de la historia de Antioquia. La hacienda de Escobar fue bombardeada por la policía en 1993 y sus ruinas todavía permanecen como testimonio de aquella época. Número 11. Santuario de las Lajas. Una iglesia de estilo neogótico construida sobre un puente que atraviesa un profundo cañón de 45 metros en los Andes del sur de Colombia. El Santuario de las Lajas, ubicado en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño, se alza sobre el cañón del río Guaitara, a solo 4 kilómetros de la frontera con Ecuador. Sus dos torres de 53 metros de altura pueden verse desde varios kilómetros antes de llegar al lugar. La iglesia actual fue terminada en 1949 y sustituyó a varias capillas anteriores levantadas desde 1754.
Según la tradición, una mujer indígena presenció la aparición de la Virgen María sobre la pared rocosa del cañón, dando origen a una de las peregrinaciones más importantes de la región. Los geólogos que estudiaron la misteriosa imagen observaron que los pigmentos no permanecen únicamente en la superficie, sino que penetran varios centímetros en el interior de la roca, un fenómeno cuya formación continúa siendo difícil de explicar. Alrededor del cañón pueden verse miles de placas de mármol y cerámica dejadas como ofrendas de agradecimiento por peregrinos procedentes de Colombia, Ecuador y Perú durante más de 2 siglos, formando un inmenso muro que conserva la memoria de innumerables testimonios de fe. Desde el fondo del cañón, el puente y la iglesia producen la sensación de flotar suspendidos en el aire, una perspectiva que durante décadas ha convertido a Las Lajas en uno de los lugares favoritos de fotógrafos de todo el mundo. Número 10. Los estoraques. La naturaleza esculpió aquí gigantescas columnas de roca con forma de hongos y torres que alcanzan hasta 20 metros de altura en el norte del departamento de Santander. El área natural única Los Estoraques, situada cerca del municipio de Playa de Belén, alberga el sistema geomorfológico de erosión más singular de Colombia y uno de los paisajes naturales más extraordinarios de Sudamérica. Las formaciones rocosas comenzaron a originarse durante el período Oligoceno. A lo largo de millones de años, el viento y el agua fueron desgastando lentamente las capas de roca. Como cada estrato posee una dureza diferente, la erosión avanzó de manera desigual, dando lugar a enormes pilares con bases estrechas y cimas ensanchadas que recuerdan a gigantescos hongos, además de un sinfín de figuras imposibles que parecen creadas por un escultor. Aunque toda el área protegida ocupa apenas unas 640 hectáreas, la concentración de estas columnas es tan alta que un visitante puede caminar durante horas sin encontrar dos formaciones exactamente iguales. Cada rincón ofrece una silueta distinta, moldeada por la naturaleza durante millones de años. A solo unos kilómetros se encuentra Playa de Belén, uno de los pueblos coloniales mejor conservados del país y declarado Monumento Nacional de Colombia. En menos de media hora es posible pasar de un paisaje casi extraterrestre a calles empedradas y casas blancas que parecen detenidas en el siglo XVIII. Las columnas de los estoraques son mucho más frágiles de lo que aparentan. El mismo proceso de erosión que las creó continúa transformándolas constantemente. Muchas de las rocas fotografiadas hace apenas 3 décadas presentan hoy formas completamente diferentes. Para garantizar su conservación, únicamente 3 senderos oficiales permanecen abiertos al público, mientras que el resto del parque permanece restringido para proteger estas delicadas estructuras del impacto humano. Número 9. La Guajira. El punto más septentrional de Sudamérica es el lugar donde enormes dunas de arena descienden directamente hasta las aguas del Mar Caribe. La Guajira, ubicada en el departamento del mismo nombre, ocupa cerca de 15.000 kilómetros cuadrados y constituye una de las regiones más áridas de Colombia. Con precipitaciones que apenas superan los 300 milímetros al año, este territorio ha obligado a sus habitantes a desarrollar formas de vida perfectamente adaptadas al desierto. Durante siglos, el pueblo indígena guayú logró sobrevivir y conservar su cultura en estas condiciones extremas, resistiendo incluso el dominio de los conquistadores españoles, que nunca consiguieron controlar completamente la península. Lugares como Cabo de la Vela y Punta Gallinas, el punto más septentrional accesible por carretera del continente sudamericano, ofrecen un paisaje único donde las inmensas dunas parecen lanzarse directamente al Mar Caribe, creando uno de los escenarios costeros más espectaculares de América. Los guayú constituyen la comunidad indígena más numerosa de Colombia, con más de 300.000 habitantes distribuidos entre la Guajira colombiana y el estado venezolano de Zulia. Aún mantienen un sistema tradicional de resolución de conflictos basado en la figura de los palabreros, mediadores cuya labor fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2010. Los constantes vientos que recorren la península han convertido esta región en uno de los mayores polos de energía eólica de América Latina. Numerosos parques eólicos ya suministran electricidad al norte de Colombia. Sin embargo, este desarrollo también ha generado tensiones con las comunidades guayú, cuyos territorios ancestrales coinciden con las zonas donde se instalan los aerogeneradores.
Durante la última década, este conflicto territorial se ha convertido en uno de los más documentados del país. Número 8. Barichara. El pueblo mejor conservado de Colombia, donde las calles de piedra arenisca dorada prácticamente no han cambiado en casi 4 siglos. Barichara, en el departamento de Santander, fue fundada en 1741 y declarada Monumento Nacional en 1978. Desde entonces, estrictas normas de conservación han protegido cuidadosamente cada detalle de su arquitectura colonial, desde las fachadas encaladas hasta los tradicionales tejados de barro que dibujan un perfil urbano inconfundible. La piedra arenisca de color dorado que pavimenta las calles y se utilizó para construir iglesias y edificios históricos proviene de las mismas canteras locales explotadas desde la fundación del pueblo. Gracias a ello, Barichara mantiene una armonía cromática que lo distingue de cualquier otra ciudad colonial colombiana. El antiguo camino real que une Barichara con el pueblo de Guane fue tallado en piedra por los indígenas Guane mucho antes de la llegada de los españoles. Durante siglos fue una importante ruta comercial y hoy constituye uno de los senderos históricos más populares del departamento de Santander. El escritor Gabriel García Márquez describió a Barichara como el pueblo más bonito de Colombia. Sus habitantes recuerdan con orgullo aquellas palabras, aunque también con la natural modestia de quienes escuchan semejante elogio hacia su lugar de origen. La población permanente ronda apenas los 8.000 habitantes, pero durante los fines de semana la cifra aumenta considerablemente gracias a los visitantes procedentes de Bucaramanga, atraídos por los restaurantes, hoteles boutique y el encanto de su casco histórico. La auténtica belleza de Barichara no radica únicamente en su arquitectura, sino también en las estrictas políticas de conservación que han impedido el crecimiento urbano descontrolado, preservando intacto el carácter histórico que muchas otras localidades coloniales han perdido con el paso del tiempo. Número 7. Salto del Tequendama. Una cascada de 157 metros de altura junto a un antiguo hotel construido al borde del abismo, a tan solo media hora de Bogotá. El Salto del Tequendama, ubicado en el municipio de Soacha, fue un lugar sagrado para la civilización muisca. Según su tradición, fue aquí donde los seres humanos se transformaron en águilas para escapar del gran diluvio que inundó la sabana de Bogotá. Curiosamente, la geología moderna respalda parte de esta antigua leyenda. Los científicos han demostrado que miles de años atrás la sabana de Bogotá estuvo cubierta por un enorme lago. Cuando el río Bogotá abrió un paso hacia el río Magdalena precisamente en este punto, las aguas comenzaron a drenar y el antiguo lago desapareció lentamente. En 1924 se inauguró el Hotel Refugio del Salto de Tequendama justo al borde del precipicio. Durante décadas fue uno de los hoteles más exclusivos del país y recibió a presidentes, diplomáticos y viajeros que llegaban en tren desde Bogotá para admirar la impresionante cascada. Sin embargo, a lo largo del siglo XX el río Bogotá sufrió una creciente contaminación causada por residuos industriales y aguas residuales procedentes de la capital. La bruma cristalina de la cascada fue reemplazada por vapores con mal olor, provocando el abandono progresivo del lugar. El hotel cerró definitivamente en la década de 1980 y pronto quedó cubierto por la vegetación. Hoy el edificio ha sido restaurado y funciona como museo de la biodiversidad. Muchas de sus antiguas salas conservan parte de la arquitectura original mientras albergan exposiciones dedicadas a la fauna y flora de la cuenca del río Bogotá. Desde 2014, tras una orden judicial, el río Bogotá es objeto de uno de los mayores programas de recuperación ambiental de Colombia. Aunque lentamente, la calidad del agua alrededor del Salto del Tequendama muestra señales visibles de mejoría. Número 6. Valle de Cócora. Gigantescas palmas de cera de hasta 60 metros de altura emergen entre la niebla en pleno corazón de la región cafetera de Colombia. El Valle de Cócora, situado cerca del municipio de Salento, en el departamento de Quindío, alberga la palma de cera del Quindío, la especie de palma más alta del mundo y árbol nacional de Colombia. Sus esbeltos troncos se elevan casi verticalmente desde extensos prados verdes hasta perderse entre las nubes, mientras los bosques húmedos que rodean el valle permanecen cubiertos de niebla durante gran parte del año.
Esta imagen se ha convertido en uno de los símbolos naturales más representativos del país. A pesar de su majestuosidad, la palma de cera enfrenta un serio riesgo de desaparición debido a su escasa capacidad de regeneración natural. La mayoría de los ejemplares adultos del valle tienen entre 100 y 200 años de antigüedad, por lo que muchos ya existían antes incluso de la fundación de la República de Colombia. Las nuevas plantas rara vez logran sobrevivir porque el ganado consume los brotes jóvenes antes de que alcancen 1 metro de altura. Los programas actuales de conservación cultivan las plántulas en viveros y posteriormente las trasladan a zonas protegidas. Sin embargo, los botánicos saben que pasarán muchas décadas antes de que estos árboles alcancen las impresionantes dimensiones que caracterizan al paisaje. El Valle de Cocora forma parte del paisaje cultural cafetero de Colombia, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2011 por la extraordinaria combinación entre arquitectura tradicional, cultura cafetera y prácticas agrícolas. La constante niebla generada por el contraste de temperatura entre las montañas y el fondo del valle hace que las inmensas palmas parezcan surgir directamente de las nubes, ofreciendo una de las imágenes más icónicas de toda Colombia. Número 5. San Andrés. Un archipiélago situado a unos 700 kilómetros del territorio continental de Colombia, pero a solo 200 kilómetros de Nicaragua, hogar de la tercera barrera coralina más grande del planeta. San Andrés, Providencia y Santa Catalina forman el único territorio colombiano donde el inglés criollo continúa siendo la lengua tradicional de gran parte de la población. Esta singular herencia se remonta al siglo XVII, cuando colonos puritanos ingleses se establecieron en las islas, mucho antes de que pasaran sucesivamente al dominio de España y, posteriormente, de Colombia. El famoso Mar de los Siete Colores no debe su extraordinaria belleza a un fenómeno artificial, sino a la combinación de arrecifes de coral situados a diferentes profundidades. La luz del sol atraviesa las aguas cristalinas y se refleja sobre cada capa del arrecife, creando una sorprendente gama de tonos que va desde el turquesa más claro hasta un intenso azul oscuro. En 2012, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo sobre el litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua que redujo de forma significativa la zona económica exclusiva colombiana. El gobierno colombiano manifestó oficialmente su desacuerdo con esta decisión. Los raizales, comunidad originaria del archipiélago, conservan el criollo sanandresano, una lengua nacida de la mezcla del inglés, el español y diversas influencias africanas. También mantienen muchas de sus tradiciones culturales y una estrecha relación con el mar. Desde que San Andrés fue declarado puerto libre en la década de 1950, el crecimiento demográfico fue tan acelerado que los raizales pasaron a convertirse en minoría dentro de su propio territorio. Durante décadas han defendido activamente su idioma, su identidad cultural y sus derechos sobre los recursos naturales del archipiélago. Hoy en día, la pesca artesanal practicada por los raizales y el creciente turismo de buceo comparten las mismas aguas, una convivencia que continúa generando desafíos y conflictos que aún buscan una solución definitiva. Número 4. Guatavita. Un pueblo completamente reconstruido en 1967 después de que la localidad original desapareciera bajo las aguas de un embalse. Guatavita, ubicada en el departamento de Cundinamarca a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, tuvo que ser trasladada cuando se construyó el embalse de Tominé para abastecer proyectos hidroeléctricos. El nuevo pueblo fue cuidadosamente diseñado antes de recibir a sus habitantes. Sus calles empedradas, la iglesia construida con piedra y madera, y las viviendas de adobe con fachadas de vivos colores fueron planificadas para conservar el estilo tradicional de la región, aunque en un emplazamiento completamente diferente. Mientras tanto, el antiguo Guatavita permanece sumergido bajo las aguas del embalse junto con su plaza principal y su iglesia. Durante las temporadas de sequía, cuando el nivel del agua desciende, parte del campanario y algunos muros vuelven a emerger como silenciosos recuerdos de la población desaparecida. Muy cerca se encuentra la legendaria laguna de Guatavita, situada a unos 3.100 metros de altitud. Allí, el pueblo muisca realizaba la célebre ceremonia de investidura de su gobernante.
El nuevo cacique era cubierto completamente con polvo de oro y, sobre una balsa, navegaba hasta el centro de la laguna para arrojar valiosas ofrendas al agua ante miles de espectadores. Los relatos escritos por los conquistadores españoles acerca de este ritual dieron origen a la famosa leyenda de El Dorado, impulsando innumerables expediciones que recorrieron Sudamérica en busca de una mítica ciudad de oro que nunca existió. Los españoles intentaron vaciar la laguna en 3 ocasiones distintas, pero jamás lograron alcanzar su fondo. En 1965, el gobierno colombiano declaró la laguna monumento nacional y prohibió cualquier nueva excavación. Uno de los hallazgos más célebres relacionados con esta tradición es la balsa Muisca de Oro, una extraordinaria pieza de orfebrería que actualmente se exhibe en el Museo del Oro de Bogotá. Número 3. Cartagena de Indias. Una ciudad que necesitó 208 años para completar el gigantesco sistema de murallas destinado a protegerse de los constantes ataques de los piratas. Cartagena de Indias, en el departamento de Bolívar, fue fundada en 1533 y muy pronto se convirtió en el puerto más importante de Sudamérica durante la época colonial. Desde aquí partían hacia España enormes cargamentos de oro y plata extraídos del continente, convirtiendo la ciudad en uno de los objetivos favoritos de corsarios y piratas. Para defender semejante riqueza, España emprendió la construcción de un inmenso sistema de fortificaciones que tardó más de 2 siglos en completarse. Las murallas que rodean el centro histórico se extienden a lo largo de aproximadamente 11 kilómetros y en algunos puntos alcanzan hasta 17 metros de espesor. Se trata de la obra militar más ambiciosa construida por el Imperio Español en América y fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984. Fuera de las murallas se encuentra Getsemaní, un barrio históricamente habitado por descendientes de africanos esclavizados que participaron en la construcción y el desarrollo de Cartagena. En la actualidad, Getsemaní vive una intensa transformación impulsada por el turismo y el mercado inmobiliario. El aumento del valor de las propiedades ha provocado el desplazamiento gradual de muchos residentes tradicionales, un fenómeno que también afecta a otras ciudades históricas del Caribe. El escritor Gabriel García Márquez vivió en Cartagena durante distintas etapas de su vida y convirtió a la ciudad en escenario de varias de sus novelas, donde simboliza el paso del tiempo, la nostalgia y el calor incesante del trópico. El contraste entre el centro histórico cuidadosamente restaurado, lleno de hoteles de lujo y exclusivos restaurantes, y los barrios situados fuera de las murallas, donde la mayoría de los cartageneros continúa viviendo con ingresos locales, refleja una de las diferencias más evidentes entre la realidad cotidiana y el desarrollo turístico en cualquier ciudad patrimonial de América Latina. Después de este recorrido queda claro que Colombia es mucho más que los estereotipos con los que a menudo se la identifica. Desde desiertos de colores imposibles y pueblos coloniales detenidos en el tiempo hasta islas tropicales, montañas cubiertas de niebla y ciudades cargadas de historia, cada rincón revela una parte distinta de la extraordinaria riqueza natural y cultural del país. Y, aún así, este viaje representa solo una pequeña parte de todo lo que Colombia tiene para ofrecer. Si disfrutaste este recorrido, cuéntanos en los comentarios cuál de estos lugares te impresionó más y desde qué país nos estás viendo. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y acompañarnos en las próximas aventuras para seguir descubriendo los destinos más fascinantes del mundo.